Hola, buenas. El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía medieval y la filosofía moderna. La filosofía medieval históricamente data del 476 después de Cristo, pero si lo vemos en un contexto filosófico, esta realmente surge en el siglo II antes de Cristo, con la invasión del Imperio Romano a Grecia y su conquista. Se da una fusión entre las culturas griega y romana. En el siglo I o año 1 más bien, nace Cristo, dando un nuevo sentido, una nueva educación para la vida, basada en el amor a Dios y en la fe. Después podemos ver que a lo largo de esta Edad Media se da una ruptura temporal entre la patrística y la escolástica, dividiéndose así la patrística con su origen desde el siglo II hasta el siglo V o VI después de Cristo, y la escolástica desde el siglo V o VI hasta el siglo XV después de Cristo. Como principal base, la patrística es, pretende dar síntesis entre la filosofía y la religión. Como principal exponente de la patrística tenemos a San Agustín de Hipona. La escolástica pretende más específicamente dar síntesis entre la fe y la razón. Como principal exponente tenemos a Santo Tomás de Aquino. La patrística establece las bases de la iglesia, pues patrística viene de patris, de padres, o sea, los padres de la iglesia, y como principal tenemos a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, para hablarles un poco de él, nació en Tagaste, Roma, en el 354. Durante toda su juventud fue pagano. En el 384 dio clases de retórica y de doctrinas platónicas en Milán. En el 386 se convierte al cristianismo. Presenta la filosofía cristiana fusionando cosas del platonismo. Años después se vuelve obispo de Hipona y por eso se le conoce como San Agustín de Hipona. Él consideraba que había dos grados de realidad. Existía una realidad inmutable, que era Dios, indestructible, y la realidad creada por Dios, que era cambiante, finita, el mundo de las cosas. Estudia al hombre y su camino para llegar a la felicidad es el camino de la interioridad del alma. Em, Habla de la fe y de la razón. Dice que nos tenemos que servir de ellos para llegar a Dios, es decir, la verdad. Dentro de estos dos conceptos de fe y razón hay una relación de subordinación, pues la fe siempre va por encima de la razón, según San Agustín. Dice que el hombre se hace de conocimientos gracias a la luz natural de Dios, y por ese motivo podemos contemplar las verdades universales y eternas, que dice él están en nuestra mente. O sea que afirma que hay verdades inmutables, que significa que o sea, que todos tenemos las mismas verdades en nuestra mente y Dios abre nuestra mente para que podamos ver estas verdades. Si lo ponemos en contraste o comparación, Dios para San Agustín de Hipona vendría siendo lo que para Platón es como el mundo de las ideas, pues Dios creó todo y de lo que creó Dios viene pues de su mente. Tenemos entonces que durante este contexto histórico de la patrística se dan tres bases o se resaltan tres cosas muy importantes, como lo son la providencia divina, que significa que todo lo que tenemos viene y es gracias a Dios, viene de Dios y es por su voluntad. El libre albedrío, y San Agustín de Hipona, al igual que Platón, plantea que el cuerpo es una cárcel para el alma. Ahora, bien, venimos con la escolástica. Esta no da en sí unas bases,
de la Iglesia, sino que fundamenta los dogmas, los vuelve racionales, a través de Santo Tomás de Aquino. Él dice que entre la fe y la razón no hay diferencia, se presenta una relación de igualdad. Para contarles un poco de Santo Tomás de Aquino, eh, nace al norte de Nápoles, en un pueblo pues llamado Aquino, en el 1225. Algo curioso de Santo Tomás de Aquino es que su familia era una familia de un gran estatus económico. Tenían dinero, tenían estabilidad, pero esto no era lo que Santo Tomás de Aquino quería. En el 1234, en contra de las ideas y en contra de las ideas de su familia, entra a la orden dominicana. Él toma elementos de la filosofía aristotélica y su principal preocupación es la disputa entre la fe y la razón. Manifiesta él que la razón tiene más autonomía. Dice que el hombre conoce por dos vías: por el cuerpo, ayudado por los sentidos, y también conoce gracias a su intelecto. O sea que el hombre puede extraer de las cosas sensibles su esencia y llegar así al mundo espiritual. Afirma que la existencia de Dios es un conocimiento natural del ser humano. O sea que el hombre también puede llegar a Dios por medio de la razón. Dios es el único ser necesario. Existe y no podría no existir. El hombre, para Santo Tomás de Aquino, es un compuesto de cuerpo y alma. Dependen el uno del otro. El alma hace que el cuerpo sea cuerpo. El fin del hombre se identifica con su bien y su fin es la felicidad. La unión eterna, que es la unión del alma con Dios. De ahí salen la forma racional en la que Santo Tomás de Aquino prueba la existencia de Dios. Al igual que en algún momento Aristóteles planteó un texto con 5 vías, Santo Tomás de Aquino lo adapta a la teología cristiana y plantea 5 vías en las cuales pues Dios existe, ¿ya? La vía del movimiento. El movimiento, tanto para Santo Tomás de Aquino como lo fue para Aristóteles, es el cambio, es cualquier tipo de cambio. Pero todo movimiento genera más movimientos, ¿ya? Así pues, Dios es el movimiento principal, es el primer motor de todo. Es aquello que se movió y mueve las cosas, pero no tuvo necesidad de ser movido. También está la vía de las causas eficientes. ¿Qué es una causa eficiente? Pues, por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros, nació gracias a que nuestros papás se juntaron y congeniaron y nos concibieron. Asimismo, pues, Dios no necesita quien lo conciba o algo. Dios ya está. Dios no necesita de una causa eficiente. Está en la vía de contingencia, que, que se refiere a que aquellas cosas que no deben de existir o no pueden existir o no necesitan existir. Si todo en el universo no necesitara existir o no pudiera existir, pues no tendría sentido. Asimismo, pues Dios es aquel que existe y no puede no existir. Está como cuarta vía la vía de grado de perfección, de la cual resalta a Dios como ser más perfecto de todo el universo. Y la vía del orden o la vía del fin, ya que todo tiene un orden, tiene un fin, una finalidad. Y asimismo, pues, como la finalidad del pájaro es en algún momento volar, la finalidad de Dios es dar orden y a todo lo que Él ha creado. Bueno, ahora sí, hablemos de filosofía moderna. De la filosofía no moderna nace un gran movimiento que es el Renacimiento.
En el Renacimiento hablamos de un ser humano como un ser más autónomo y racional. Este movimiento a lo largo de la historia niegan el teocentrismo y se toma al hombre como centro del universo. Ya las investigaciones o los escritos no van a ser basados en Dios o en la existencia de Dios, sino en el hombre mismo. Ahora todos se fijan en lo que es el hombre, en sus placeres, en su desarrollo y muchas cosas más. Nace el humanismo, el cual reemplaza la escolástica, pues este movimiento era impulsado por las reformas protestantes. Como todos lo sabemos, las reformas protestantes son aquellas que impulsó Martín Lutero, que clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, pero más adelante vamos a hablar de ellas. Se plantean la duda central de la veracidad de las cosas. ¿Qué es verdad? ¿Qué existe o qué no? ¿Y cómo se puede llegar al conocimiento? De ahí salen dos pensamientos, los cuales muchos hemos oído hablar, como lo son el racionalismo y el empirismo. En el racionalismo tenemos como principal exponente a René Descartes, quien plantea la razón como la única capaz de llevarnos al conocimiento, al poder alcanzar el conocimiento. Empieza él planteando el método de la duda. Dice que si yo puedo dudar de todo, a medida que vaya resolviendo mis dudas, voy a encontrar la verdad. Como lo hace en sus meditaciones metafísicas, Descartes duda de todo, inclusive de su propia existencia. Y empieza hablando de qué son las cosas de las que se puede fiar. Y descarta inmediatamente a los sentidos. Dice que no puede confiar en los sentidos porque los sentidos nos engañan. A lo largo de sus tesis, él se va dando cuenta que dentro de todas las dudas no puede afirmar nada, pero solamente que está dudando. Y asimismo, si está dudando, si se está cuestionando, está pensando. Y de ahí sale su gran frase célebre: pienso, luego existo. Después, a lo largo de sus meditaciones, él se trata de encargar de darle existencia a todo. Pues yo pienso y por lo tanto existo, pero yo no sé si las demás piensan o si los demás existen. ¿Cómo puedo comprobar ello? Entonces nace, nace la idea, el concepto de las ideas innatas. Son ideas que están dentro de mí y que a lo largo de la existencia voy descubriendo o voy revelando. Como lo es, por ejemplo, la idea de perfección. ¿Cómo puedo yo, un ser finito, imperfecto, poder saber qué es la perfección? O por ejemplo, la idea del infinito. Yo que soy un ser finito, un ser que me acabo, ¿cómo puedo saber o conocer dentro de mis ideales lo que es el infinito? Asimismo, en su contraparte, en el empirismo, tenemos a John Locke, quien principalmente afirma que no existen las ideas innatas. El ser humano cuando nace es como una hoja en blanco para John Locke. Todo lo que conocemos o lo que podemos llegar a conocer es gracias a la experiencia sensible, parte de los sentidos, de lo que podemos ver. Pero una gran pregunta es, está bien, si eso fuera cierto, ¿por qué puedo imaginar o pensar en un gigante de 4 ojos y que lanza rayos láser? Pues John Locke tiene la respuesta acertada a esa pregunta. Él dice que el ser humano tiene la capacidad de asociar y nosotros, como seres humanos, tenemos dos tipos de ideas. Las ideas simples, que son aquellos compuestos originales que cuando se fusionan dan inicio a las ideas complejas. Como así, en explicación a esto, por ejemplo, un color
podría ser el color verde, y pensamos también en una fruta. Entonces, el ser humano asocia y pues podemos decir la pera. Y la pera sería una idea compleja, que es el otro tipo de ideas que se dan gracias a la asociación del ser humano. Pasando así, podemos llegar también a, de pronto abriendo un poco más a un panorama contextual de la época moderna, datamos a las ciencias modernas, cosas que claramente no habrían en la Edad Media. En las ciencias modernas tenemos a grandes mentes del Renacimiento, como lo son Copérnico, con su teoría heliocentrista, que prácticamente puso en shock todo el conocimiento de la humanidad en ese entonces. Pues cuando se creía que la Tierra era el centro de todo, Copérnico aparece un día y dice, no, el Sol es el centro de todo el universo y los planetas giran alrededor del Sol. Entonces se pone en duda todo el conocimiento, y todo lo que esto genera a lo largo de la historia genera que otros traten de soportarlo, pues de compartir sus apostolados, como lo fue Galileo, como lo hizo Galileo Galilei, que la Santa Inquisición trató de también de decirle que si lo apoyaba, pues lo iban a matar. Y bueno, otras cosas que desencadenó. También tenemos a Isaac Newton, que con su libro de los principios matemáticos de la filosofía natural, Newton nos habla de las teorías gravitacionales, y cuentan la famosa anécdota de que un día estaba sentado debajo de un árbol y casualmente cayó una manzana sobre su cabeza, y ahí fue cuando él entendió que había algo que atraía las cosas hacia el suelo, y salieron las teorías de las leyes gravitacionales. Tenemos también a Gutenberg, que con la imprenta, más adelante nos vamos a dar cuenta también de qué tanto impactó esto en la Tierra en general, en la humanidad de esa época. La imprenta eh, daba, pues como todos conocemos, es un dispositivo pues, de impresión para repartir textos, y muchos textos filosóficos se imprimieron y se distribuyeron por toda Europa. Entonces, ahora siguiendo aquí, tenemos también a grandes exponentes del arte, como lo fue Leonardo da Vinci, que además de ser artista, era científico, filósofo y muchas cosas más. Tenemos a Miguel Ángel, Donatello y Rafael, que son unos grandes exponentes del arte, la arquitectura, la escultura y muchas cosas más. Ahora sí, como lo habíamos mencionado antes, vamos a hablar de Martín Lutero y las reformas protestantes. En sus reformas protestantes, Martín Lutero pegó 95 tesis en contra de la iglesia en la puerta de la catedral de Wittenberg. Pero ¿por qué habría él de hacer esto? Históricamente, en esos momentos se estaba construyendo la catedral de Pedro, pues la iglesia de Pedro en la que ahora eh, vive el Papa actual. Pues esta catedral, pues como era una catedral, un macroproyecto de construcción, innovación gótica y cosas demás, pues necesitaba demasiado dinero, demasiados recursos para poder construirla. Entonces la iglesia, al verse en esta necesidad, empezaron a, ins- a insistir en lo que eran las indulgencias plenarias. Estos eran un tipo de diezmo, un tipo de bonificación económica que hacía la gente, la cual les aseguraba el perdón de sus pecados. No que fueran totales, sino que cuando fueran al infierno iban a pasar menos tiempo en el infierno si hacían las indulgencias plenarias. ¿Qué generó esto? Pues obviamente es como si la iglesia jugara con los sentimientos de las personas
y generó mucho disgusto dentro de muchos clérigos, que estalló con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Tenemos también que en ese entonces muchos estados trataron también de declarar pues la separación de la iglesia y el estado. Principalmente tenemos a un gran promotor de esto, como lo fue Enrique VIII. Enrique VIII fue uno de los primeros reinos en declarar la separación de su estado con la iglesia. Pero algo muy curioso es que analicemos las intenciones reales de este señor para separarse de la iglesia. Enrique VIII, podríamos poner en duda que él estuviera en 100% de acuerdo con las reformas protestantes de Martín Lutero, pues este en ese entonces quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V, rey de España. El Papa claramente se negó a que se diera su divorcio. Entonces eso hizo que Enrique VIII, en su conflicto de intereses, decidiera renunciar a la Iglesia Católica. El Reino de Inglaterra renunció a la Iglesia Católica y se fundó la Iglesia Anglicana. Tenemos también a John Calvino, uno de los grandes seguidores de Martín Lutero, el cual eh, con sus ideologías se regaron a través de toda Europa. Muchos clérigos y muchos más no dejaron la iglesia, no destruyeron la iglesia, sino que fundaron una nueva, como lo fue la iglesia protestante. Se situaron principalmente en el estado de Ginebra, donde no respondían al Papa, sino al Estado que los sostenía. Estado donde se veía menos robos, menos deslealtad, menos austerio, no habían prostitutas en las calles, porque los sacerdotes eran los encargados de dar la intención moral del pueblo, eran pregonores de la moralidad, de lo que debería ser la moral. Muchos de estos seguidores fueron tomando diferentes nombres en diferentes países y a lo largo de todo el continente. Unos conocidos eran los hugonotes. Los hugonotes eran como se le conocía a los franceses que seguían el protestantismo. Una noche en la plaza de San Bartolomé, en Francia, el rey ordenó matar a todos los hugonotes que se habían reunido ahí. Ese día, conocido como la Matanza de San Bartolomé, murieron más de 3.000 personas. Y en los días siguientes, el conflicto entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante cobró más vidas que las que pudo haber cobrado la Santa Inquisición. De ahí se dio la Guerra de los 30 años, que principalmente empezó como un conflicto religioso. A lo largo de la historia, con el paso del tiempo, se dieron también cuenta, se dieron a relucir los intereses políticos que tenían los diferentes estados por conseguir su hegemonía territorial y política. La Iglesia Católica, al darse cuenta de todos los seguidores que había perdido, tuvieron que hacer unas reformas y se reunieron en Trento y pues se dio el Concilio de Trento, el famoso Concilio de Trento, en el cual muchos abusos de la iglesia fueron cancelados. Se reformaron muchas cosas y para para que se diera otra vez la propagación de la iglesia católica y fuera otra vez tenida en cuenta dentro del pueblo, esta aprovechó para hacer propaganda